Ok, bueno, bienvenidos a otro video para el canal. Seguimos con los mismos bugs de fotos, así que fotos voy a tener que ingeniármelas. Pero estamos en el tercer capítulo de biografías de un campeón del mundo. Como dije en el capítulo anterior de Max Verstappen, voy a hacer primero de los pilotos actuales y luego empezamos con Nico Rosberg, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Vettel, etcétera, 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 etcétera. El día de hoy, el día de la fecha, tenemos al señor Sir Lewis Carroll Davidson Hamilton. Si le quieren cortar, Lewis Hamilton. Piloto inglés que para muchos es el mejor piloto de todos los tiempos. Para mí, bajo mi punto de vista, si quieren saber, es el tercer mejor piloto detrás de Juan Manuel Fangio y Michael Schumacher. Lewis Hamilton es uno de los pilotos más completos y mejores pilotos de la historia, con cientos de récords y con un palmarés envidiable a comparación de, por ejemplo, pilotos tipo Schumacher, como dije, Verstappen, Prost o Ayrton Senna, ponele. El señor Lewis Hamilton cuenta con 7 campeonatos del mundo, conseguidos en los años 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020. 1 conseguido con McLaren y 6 conseguidos con Mercedes. Perdón, toqué mal. Lewis Hamilton ha disputado 364 grandes premios, ha conseguido 105 victorias, 104 pole positions, 68 vueltas rápidas, 203 podios, 19 hat-tricks, 6 Grand Slam y una victoria en un sprint en el Gran Premio de China del 2025. Actualmente el señor Lewis Hamilton se está desempeñando como piloto de Ferrari y empezó a correr en la Fórmula 1 en la temporada 2007. Este video está para que dure mucho, así que nada, tráiganse unos pochoclos, que yo, coman algo, tomen algo, porque esto va a ser extenso. Para la temporada 2007 el señor Lewis Hamilton tenía unos 21 años aproximadamente, y agarra y debuta en el equipo McLaren Mercedes luego de un arreglo con el señor Ron Dennis. ¿Qué pasa? El señor Lewis Hamilton era demasiado bueno y quería ganar a toda costa, pero en el frente tenía un piloto que era bicampeón del mundo hasta ese momento, como es Fernando Alonso, acá. Y se desempeña en una primera temporada en donde hay muchísima rivalidad entre estos dos. Lewis Hamilton consigue al principio un podio de Gran Premio de Australia, 4 segundos lugares consecutivos, sus primeras 2 victorias en el Gran Premio de Canadá y los Estados Unidos, otros terceros lugares en el Gran Premio de Gran Bretaña y de Francia. Consigue una victoria en el Gran Premio de Hungría, en donde ocurre una polémica en donde el señor Fernando Alonso no lo deja pasar al señor Lewis Hamilton por intuición. O sea, ya había una guerra interna en McLaren Mercedes que si este video llega a 10 likes, vamos a hacer videos de polémicas entre compañeros. Pero no sé de dónde lo puedo sacar, pero bueno. Tiene que llegar a 10 likes, acuérdense. Gran Premio de Turquía, una carrera decente. Consigue otro podio de Gran Premio de Italia. Un cuarto lugar en el Gran Premio de Bélgica. Gana el Gran Premio de Japón. Y acá el señor Lewis Hamilton tenía posibilidades realmente grandes de ser campeón del mundo, porque lideraba el campeonato a, qué sé yo, a 12 puntos de Fernando Alonso y a 17 del señor Kimi Raikkonen. Pero no hubo milagro. En China tuvo una mala entrada a los pits y se quedó en medio de la zona. Si no recuerdan, es el famoso se ha agachado de Lobato. Y en el Gran Premio de Brasil, Kimi Raikkonen le sacó el campeonato tras un 7º lugar de Lewis Hamilton, porque evidentemente el tipo no iba a ceder a que Fernando Alonso gane el título, ni Fernando Alonso iba a ceder que Lewis Hamilton gane el campeonato. Entonces Kimi Raikkonen aprovechó ese huequito y los pasó a los dos, coronándose campeón del mundo, pero a Kimi Raikkonen lo vamos a destacar en otra temporada, en otro videito. Lewis Hamilton quedó segundo y con bronca interna con Alonso. Los videos de Hamilton y Alonso van a ser muy extensos, así que prepárense. Para 2008, Lewis Hamilton venía con sed de venganza.
Fernando Alonso se había ido de McLaren, se fue a Renault. Y Lewis Hamilton quedó como líder de McLaren. Se le uniría a Heikki Kovalainen, pero bueno, Hamilton empezaba a cosechar victorias. Ganó el Gran Premio de Australia, ganó el Gran Premio de Mónaco, incluyendo su lugar ahí en el Gran Premio de Turquía, un tercero en España. Dos malas carreras en Canadá y en Francia, en donde una sufre un choque y en la otra no me acuerdo. Gana por primera vez el Gran Premio de Gran Bretaña y en el Gran Premio de Alemania. Acuérdense que Lewis Hamilton va a ganar mucho en Gran Bretaña. Un segundo lugar en el Gran Premio de Europa. Un tercero en el Gran Premio de Bélgica y tercero en Singapur, en el famoso Crashgate. Y una victoria del Gran Premio de China. Para el Gran Premio de Brasil, la última carrera del año, Lewis Hamilton llegaba de la siguiente manera. Vamos a agarrar acá. Llegaba líder con poquitos puntos por encima de Felipe Massa. Unos 7 aproximadamente. Para la carrera final, Lewis Hamilton tenía que quedar en una buena posición, en quinto como mucho, si Felipe Massa no tenía que ganar la carrera y que Lewis por lo menos quedara sexto para gritar campeón. Y lo consiguió por unos segundos. De hecho, Felipe Massa logra ser campeón durante 30 segundos. Hasta que el señor Timo Glock de Toyota se termina yéndose al de largo, una falla mecánica, no lo sabemos, y Lewis Hamilton lo logra pasar para ser campeón del mundo por primera vez. El famosísimo Stat Glock, seguramente lo deben conocer, Stat Glock, que a mí tanto me gusta. Acá Lewis Hamilton fue campeón del mundo por una gran cabeza. Y le logró por un punto ganarle a Felipe Massa. Massa dejó de ser el mismo y Lewis Hamilton se sometería luego de esto a un pequeño bajón. Aún así, primer título para Hamilton, el primero de muchos, obviamente. Para 2009, Lewis Hamilton tuvo una temporada discreta. Consiguió como puntos importantes las victorias en el Gran Premio de Hungría y de Singapur, pero esta temporada para Hamilton fue bastante floja. Comenzó con una descalificación en el Gran Premio de Australia por mentir, literalmente, y no pudo hacer mucho el McLaren, ni de Hamilton ni de Kovalainen, por encima de los Brown GP o los Red Bull de Vettel, Webber, Barrichello y Button. Button fue campeón del mundo por primera vez y única vez, y Lewis Hamilton terminó quedando en un discreto quinto lugar. Una temporada bastante floja para el piloto inglés. En 2010 llegó a tener chances de ser campeón, pero bastante complicadas. Aquí se cambia el compañero de equipo, deja de ser el señor Heikki Kovalainen y pasa a ser Jenson Button, el campeón del mundo. Hamilton consigue como hitos ganar el Gran Premio de Turquía y Canadá y el Gran Premio de Bélgica. Para la última carrera, Lewis Hamilton de hecho llegó hasta tener chances de ser campeón del mundo. Era el más complicado, tenía que ganar sí o sí, que Alonso no sume, que Webber no sume y que Vettel no sume, o que sume muy poco. Era, en el papel, ya lo sabíamos, era completamente imposible que pasara, pero el Gran Premio de Abu Dhabi terminó quedando segundo, y la verdad que no estuvo para nada mal. Sebastian Vettel fue campeón del mundo, pero Hamilton la tuvo imposible para ser campeón, aunque tuvo una gran temporada. Quedó a 16 puntos de Sebastian Vettel, o sea, nada mal. Pero tampoco vamos a enamorarnos y vamos a decir que fue una temporada bastante decente por parte del señor Sir Lewis Hamilton. Para el 2011, Lewis Hamilton quedó igual. Una victoria en el Gran Premio de China para arrancar, victoria en el Gran Premio de Alemania y una victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi, teniendo un inicio de una linda relación con este Gran Premio. Sin embargo, no pudo hacer nada ante Red Bull, hasta Jenson Button lo terminó superando, él quedando segundo por encima de él, de Fernando y de Mark Webber. Button ganaría el Gran Premio de Canadá, el Gran Premio de Hungría y el Gran Premio de Japón, pero no pudo hacer mucho ante el dominio absoluto del piloto alemán, de Sebastian Vettel, porque Red Bull en 2011 se agarró la 10 y empezó a ganar carreras a lo loco. Para 2012 el rendimiento de Lewis Hamilton estuvo bastante bien. Una temporada complicada donde habían en total
7 campeones del mundo. No del momento, sino que para después, porque se sumaría al grupito selectivo el señor Nico Rosberg. Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Canadá, el Gran Premio de Hungría y el Gran Premio de Italia y el Gran Premio de los Estados Unidos, compartiendo la única vez un podio junto a Sebastian Vettel y Fernando Alonso. A nadie le importa este dato, pero a mí sí. Aún así, Lewis Hamilton terminó cuarto por detrás de Kimi Raikkonen, por detrás del Nano y detrás de Vettel. Vettel fue tricampeón del mundo, superando a Fernando Alonso por 3 puntos, en una temporada histórica para la categoría. Para 2013, Hamilton se decidió ir de McLaren tras terminar con una relación relativamente rota. Y un cambio, y Niki Lauda en Mercedes lo elogió y decidió darle la chance. El señor Lewis Hamilton era nuevo piloto de Mercedes, quien compartiría equipo con el señor Nico Rosberg. Sin embargo, esta primera temporada fue de adaptación. Hamilton solo ganó el Gran Premio de Hungría. No consiguió segundos lugares, sino que lo máximo que llegaba eran terceros lugares. En una temporada en donde Lewis Hamilton claramente no estaba a la altura de los demás. Ni de los Red Bull, que claramente dominaron la temporada. Aún así, consiguió un merecido segundo lugar en la clasificación, superando en puntos a Nico Rosberg, pero con menos victorias. Rosberg ganaría 2, pero ya algo se sentía de que podía cambiar, ya que en 2014 el reglamento iba a cambiar a motores híbridos y Mercedes tenía un as bajo la manga. Para 2014, Mercedes era el equipo dominante. Red Bull había terminado su época de dominio porque se quedó atrás en el desarrollo y no cambió rápido a motores Renault, sino que mantuvo el mismo modelo con un par de toquecitos, y acá se cagó Red Bull y Mercedes tuvo la era dominante de su historia. Lewis Hamilton ganó 4 carreras consecutivas de las primeras 5, nos echó varios podios, una victoria de Gran Premio de Gran Bretaña, 5 victorias consecutivas entre Italia y Estados Unidos y un segundo lugar en el Gran Premio de Brasil. Para este momento, el señor Lewis Hamilton y el señor Nico Rosberg estaban muy cercanos a puntos. Ya eran campeones de constructores, pero Mercedes tenía la rivalidad ahí metida. Y para la última carrera se decidió que sumara el doble de los puntos. Nico Rosberg hizo una mejor quali, pero tuvo pequeños problemas pero no tuvo una gran carrera. Rosberg quedó relativamente relegado y perdió mucho ritmo, y Lewis Hamilton fue campeón y ganador del Gran Premio. Con eso sumó 50 puntos y por eso se ve tanta la diferencia. Si se hubiera sumado la misma cantidad de puntos hubiera quedado en menor medida, pero Lewis Hamilton fue campeón del mundo por primera vez con Mercedes. Ahora sí, el cambio estaba acechado. Lewis Hamilton sería campeón del mundo y empezaría a tener su gran era dominante, pero a la vez estaría formando una pequeña rivalidad, una gran rivalidad con el señor Nico Rosberg, quienes antes eran amigos y compartían karting y habitaciones de hotel juntos, ahora se estaban matando por ver quién debía ser mejor. Y llegamos a 2015, una temporada en donde Hamilton mejoró un poco su rendimiento, pero siguió peleando con Rosberg. Como momento importante, podemos destacar que ganó muchas carreras. Primero podemos decir que ganó Gran Premio de Australia, China, Bahrein, Canadá, Gran Bretaña, Bélgica, Italia, y aseguró el título en los Estados Unidos, pese a las 3 victorias consecutivas finales de Nico Rosberg. Pero el momento importante aquí en el Gran Premio de los Estados Unidos es un momento clave en la relación entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Contexto: Lewis estaba agarrando las gorras que se ponen en los podios, las gorritas. Bueno, le tiró la gorra a Nico Rosberg. Rosberg recibió esto como un chicaneo y le devolvió la gorra. A partir de ese día, la relación entre los brosedes quedó completamente devastada. Brosedes porque eran Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Así se le llamó la época cuando estos se peleaban. Y a partir de ahora se forjaría una linda rivalidad, la cual se intensificó en 2016. Aquí Lewis Hamilton decidió
ponerse el modo martillero y trató de asegurar su tercer campeonato consecutivo. Pese a las 4 victorias iniciales de Rosberg, tuvieron un choque en el Gran Premio de España, en donde Toto Wolff incluso lo llegó hasta amenazar con despedirlos porque Lewis Hamilton choca a propósito a Rosberg y los dos quedan afuera. Luego de eso, Gran Premio de Mónaco y Gran Premio de Canadá, gana Lewis Hamilton. Y después consigue un invicto de 4 carreras consecutivas en Austria, Gran Bretaña, Hungría y Alemania. Se interpone a 3 victorias seguidas de Rosberg. Tiene un problema de motor muy grande en el Gran Premio de Malasia y ahí se arruina el campeonato. Y pese a haber ganado las últimas 4 carreras de forma consecutiva, la gran sumatoria constancia de Nico Rosberg lo dejó a 5 puntos del alemán, terminando así una de las mayores rivalidades de la historia y Nico Rosberg siendo campeón del mundo. Luego de eso, Nico Rosberg se termina retirando y Lewis Hamilton se queda con la sed de venganza metida en la nuca. Es decir, no se va a poder vengar nunca más de Nico Rosberg. Después obviamente se llevaron mejoró la relación, pero nunca hubo una venganza ni un perdón directo. Así que se terminaba la rivalidad de Lewis Hamilton y Nico Rosberg y Hamilton la sintió. Entonces para 2017 Hamilton agarró el modo martillero y decidió destrozar todo lo que había. Ahora su compañero de equipo era el señor Valtteri Bottas de Finlandia. Y Lewis Hamilton agarró el modo martillero y empezó a ganar. Gran Premio de China, Gran Premio de España, Gran Premio de Canadá, otra victoria más, claro está. Gran Premio de Gran Bretaña, Bélgica, Italia y Singapur. Y Gran Premio de Japón y los Estados Unidos. En México una carrerita bastante floja, aún así lo aseguró el título de campeón del mundo, ahora superando a Sebastian Vettel en Ferrari y a su compañero Valtteri Bottas de Mercedes. Lewis Hamilton era por 4ª vez campeón del mundo. Y esta temporada se nota que la sufrió un poco porque estuvo a 46 puntos Vettel de pasarlo. Aún así, no será la temporada que más sufrirá, porque la próxima va a sufrir aún más las embestidas del gran alemán. Para 2018, pese a la gran diferencia de puntos, la pelea fue intensa. Vettel ganó las primeras 2 carreras, Hamilton respondió ganando el Gran Premio de Azerbaiyán y España, Vettel ganó el Gran Premio de Canadá y agarró una gran constancia, ganó el Gran Premio de casa de Hamilton, o sea, Gran Bretaña, pero un problema mecánico en el Gran Premio de Alemania arruinó las intenciones de Vettel de ser campeón del mundo. Hamilton ganó el Gran Premio de Alemania y Hungría, pero Vettel respondió ganando el Gran Premio de Bélgica. A partir de ahí, Hamilton agarró el modo martillero y sacó 4 victorias consecutivas de la galera. Y en el Gran Premio de México volvió a asegurar el campeonato del mundo de pilotos. Vettel estuvo muy cerca de ganarle, pero las fallas mecánicas de su auto y Ferrari con sus estrategias obviamente lo dejaron afuera del intento. Hablando de intentos, Mercedes ya había ganado su 5º campeonato consecutivo de constructores. O sea, lo de constructores no lo estoy destacando mucho porque la verdad que Lewis Hamilton, si es campeón, va a salir campeón de constructores, casi que asegurado, y además que Valtteri Bottas está ahí escudeándolo. En 2019 la cosa empezó a ser seria. Ahora Lewis Hamilton dominó la temporada sin muchos antecedentes, sin muchos precedentes y logró una hazaña impresionante. Ganó el Gran Premio de Bahrein y China, pese a la victoria inicial de Bottas. En el Gran Premio de España hasta Francia consiguió 4 victorias consecutivas. Ganó el Gran Premio de casa, Gran Premio de Hungría. Y pese al subidón de los Ferrari, Hamilton agarró y se quedó con eso. Ganó el Gran Premio de Rusia, el Gran Premio de México. Creo que el Gran Premio de México aseguró. Bueno, el Gran Premio de los Estados Unidos. Ok, el Gran Premio de los Estados Unidos, Hamilton en un segundo lugar consigue su 6º título de pilotos. Y pese a eso, logró terminar ganando el Gran Premio de Abu Dhabi. Superó a Valtteri Bottas por 87 puntos. Y consiguió su 6º campeonato de pilotos. Mercedes consiguió su 7º campeonato consecutivo de constructores. Y Lewis Hamilton comenzaba a dominar más fuerte. Pero esto sería simplemente una práctica para lo que vendría después. En 2020 Lewis Hamilton, como dice la frase, agarró el modo martillero y simplemente arrasó por
con los demás. Ganó el Gran Premio de Estiria, Hungría y Gran Bretaña, el Gran Premio de España y de Bélgica, luego encaminó, después de ganar el Gran Premio de la Toscana y un tercer lugar al Gran Premio de Rusia, encaminó 5 victorias consecutivas, el Gran Premio de Eiffel, Portugal, la Emilia-Romagna, en Turquía, donde aseguró su 7º campeonato de pilotos, y el Gran Premio de Bahrein. El Gran Premio de Sakhir no lo corrió por COVID y Abu Dhabi quedó tercer lugar. Valtteri Bottas no pudo alcanzarlo, creo, 124 puntos. Y Mercedes logró ganar otro campeonato de constructores más. No, perdón. Ya el otro era el... Si este es el sexto... Si este es el 7º campeonato, este es el 8º de Mercedes. Estoy tratando de hacer cuentas. No, estoy haciendo mal las cuentas. Ahora 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019... Bueno, el 7º campeonato consecutivo de Mercedes. Me estoy quedándome corto, la verdad, en los números. La verdad, lo estoy haciendo bastante flojo. Pero Lewis Hamilton, de la mano de otro modelo de Mercedes, que bajo mi punto de vista es uno de los mejores modelos de la historia, que ya lo busqué en el video de Lando Norris, Lewis Hamilton consiguió su 7º título de pilotos y aseguró, además, casi conseguir su victoria número 100. Para esta altura superó a Michael Schumacher en victorias, así que Lewis Hamilton ya estaba en otra liga, como me gusta decir. Para 2021, Lewis Hamilton tenía otro coche dominante, ya no era una novedad, pero tuvo que sucumbir ante el agresor Max Verstappen. Ganó el Gran Premio de Bahrein, se interpuso en segundo lugar en una remontada personal del Gran Premio de la Emilia-Romagna tras un choque. Ganó el Gran Premio de Portugal y España, quedó atrás en el Gran Premio de Mónaco. El Gran Premio de Azerbaiyán quedó muy atrás tras un choque en una relanzada, tras un choque de Verstappen, claro que está. Consiguió una victoria en el Gran Premio de casa, teniendo un choque fuerte junto a Max Verstappen. Luego volvería a ganar en el Gran Premio de Rusia tras un choque discreto de Lando Norris, quien lideraba cómodo. En el Gran Premio consiguió varios podios y en el Gran Premio de Sao Paulo consiguió una de sus mayores remontadas de su carrera, largando en uno de los últimos puestos de la parrilla y ganándole la carrera a Verstappen. En Qatar ganó otra vez, en Arabia ganó otra vez y quedó empatado en margen de puntos a Verstappen. Sin embargo, en el Gran Premio de Abu Dhabi, tras liderar toda la carrera, una decisión lo terminó cagando el campeonato. En el Gran Premio de Abu Dhabi, Nicolas Latifi, tuvo un choque en el final. Así que se aplicó la decisión básica de aplicar un safety car. Sin embargo, el reglamento decía que en una vuelta tenía que terminar y que la carrera terminara en safety car. Primero, no solo que no terminó en safety car, sino que dejaron pasar a ciertos pilotos a que sigan su carrera en su mismo ritmo. No eran todos, sino que era una parte, porque querían asegurar que haya una última vuelta totalmente épica. Para eso Max Verstappen aprovechó y paró en boxes mientras Hamilton quedó con neumáticos viejos, lo pasó a Lewis y Max fue campeón del mundo. Una decisión polémica que obviamente deja todo en what if de qué hubiera pasado si Michael Masi no hubiera hecho tremendo error. Para mí no es robo, para muchos lo es. No tengo capacidad muy fuerte de argumentarlo, sino que yo creo que es más pecho fría de Mercedes, de no haber llamado a Hamilton por las dudas. Pero se asegura también el 8º título consecutivo de Mercedes. Así que nada mal para el señor Lewis Hamilton, que por lo menos, pese a no haber ganado el campeonato, consiguió otro título de constructores más en el mismo Gran Premio. Sin embargo, a partir de 2022, Hamilton sintió la decadencia de la aplicación del efecto suelo. Y pese al ascenso de Red Bull y el ascenso de Ferrari, Valtteri Bottas se fue del equipo. Y se sumaría George Russell a Mercedes. Russell lo superó con mucha tranquilidad al martillero. El martillero, por primera vez en toda su carrera en una temporada, no consiguió ganar ninguna carrera. Consiguió, eso sí, muchísimos podios, pero no ganó ninguna carrera de todas las que se corrieron, al menos en ese año. Mercedes se pudo quedar con un tercer lugar,
con solo una victoria de George Russell en el Gran Premio de Sao Paulo, con Lewis Hamilton segundo, claro está, pero no ganó ninguna carrera. Un poquito esto se repetiría en 2023, donde Red Bull dominó sin precedentes, pero Lewis Hamilton no ganó ninguna carrera, pero sumó muchísimos podios como para al menos quedar tercero. Lewis Hamilton quedó atrás, pero aseguró un segundo lugar para la escudería Mercedes. Para 2024 la cosa más o menos cambió, y pese a haber tenido su peor rendimiento en números, quedando séptimo, consiguió 2 victorias, una en el Gran Premio de Gran Bretaña y otra polémica en el Gran Premio de Bélgica tras una descalificación previa de George Russell, quien era quien había ganado la carrera. Lewis Hamilton ganó 2 carreras y consiguió 2 podios en el Gran Premio de España y Austria, en el Gran Premio de España, y consiguió un segundo lugar en el Gran Premio de Las Vegas por detrás de Russell. Para el Gran Premio, antes de que comenzara la temporada, Lewis Hamilton había confirmado que se iba de Mercedes para mudarse a Ferrari. Para Ferrari y a cambio de Carlos Sainz, quien se mudaría a Williams. Así que esta sería la última temporada de Lewis Hamilton en Mercedes, que lo aseguró en un 4º lugar en el campeonato de constructores. Para 2025 Lewis Hamilton tuvo una temporada de mierda, corta la bocha. Ganó el sprint de China, pero un auto malo y buenos resultados de Charles Leclerc y el dominio absoluto de McLaren y un poquito de Red Bull y de su ex equipo inclusive, hicieron que Lewis Hamilton en Ferrari sea un fracaso. No conseguiría podios, sino que todo lo contrario, siempre malos resultados, quedando como mucho cuarto en un par de carreras, pero nunca conseguiría un podio. Algo completamente extraño, y sería la primera temporada sin podios para Lewis Hamilton, a no ser que quieras contar lo del sprint, que yo no la contabilizo, pero bueno, si quien la quiere contar puede decir, bueno, consiguió un podio. Para mí no lo es. De hecho, ni se lo cuento a Verstappen, ni a Sainz, ni a nadie. Y para 2026, Lewis Hamilton empezó a tomar un poquito más de revancha. No tuvo buenas carreras en Japón, Miami, Canadá, y bueno, ahora Canadá se está compitiendo. Después veo si voy a hacer un resumen. Pero Lewis Hamilton consiguió su primer podio en el Gran Premio de China tras una gran carrera tratando de superar a Andrea, Kimi Antonelli y George Russell. Y hasta estuvo cerca de quedar en el podio de la sprint tratando de adelantar a Charles Leclerc, pero no lo consiguió. Aún así, Lewis Hamilton con 41 años sigue imponiendo respeto. Pilotos a esta edad no hay. De hecho, hasta hay pilotos más jóvenes que él que están hasta retirados. Podría ser el claro ejemplo el de Daniel Ricciardo o el de Nico Rosberg inclusive. Yo no sé si es más grande o más chico, tienen la misma edad creo. Pero Lewis Hamilton con 41 años sigue firme al pie del cañón, con ganas de seguir consiguiendo récords y ganando más carreras. Ahora en Ferrari su objetivo es claro, la victoria como siempre. Y bueno, esta fue toda la historia del señor Lewis Hamilton. Ojalá les haya gustado. Esperemos que podamos seguir con esto. Mañana voy a hacer el de Fernando Alonso, para luego ya meterme con los pilotos históricos. Comenzaré con Nico Rosberg, después iré con Sebastian Vettel, después iré con Button, con Raikkonen, después creo que viene Mika Häkkinen, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos pilotos, así que nada, espero que les guste esta serie. Apóyenla, denle like, suscríbanse, activen la campanita y bueno. Como dice el dicho, yo me despido y nos veremos la próxima. Adiós.